Deseamos que el Señor bendiga su vida y su corazón. Y hemos preparado nuestros estudios bíblicos de los jueves basados en el proyecto Caminando con Propósito. Deseamos de verdad conocer qué es lo que Dios espera de nuestras vidas. Y hemos de pensar en primera instancia, ¿por qué estoy en esta tierra? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que debo cumplir? Con todo lo que ha pasado a veces alrededor de nuestras propias vidas, alrededor de lo que pasa en el mundo que nos rodea, alrededor de todas las circunstancias por las cuales vivimos, perdemos de vista lo que Dios espera de nuestras vidas. Es por eso que le invitamos a que a partir de este día usted pueda acompañarnos en la meditación de los jueves para resolver el punto ¿por qué estoy en esta tierra? ¿Cómo caminar con propósito? ¿Cómo alcanzar los objetivos, los propósitos de Dios para mi vida? Porque hemos de recordar y saber que no somos un producto de la casualidad. Somos simple y sencillamente el designio de Dios para estar en esta tierra. La vida es un préstamo temporal. Estamos aquí preparándonos para la eternidad. Pasamos por situaciones verdaderamente complicadas y difíciles, pero eso no impide que podamos entender que estamos aquí preparándonos, capacitándonos para vivir con el Señor por la eternidad. Sin embargo, al estar en esta tierra tenemos que recordar qué es lo que Dios espera de nuestra vida. Vamos a usar una dinámica diferente, no la dinámica que normalmente utilizamos en el templo o en un salón. Aquí estaremos usando una dinámica diferente, pero en todo momento vamos a tener la oportunidad de hacer preguntas y comentarios y escuchar cuando usted no pueda alguna cosa que quiera compartirnos, que no ha podido ser claramente explicada. Con toda confianza díganos en qué le podemos ayudar. Las redes sociales, las páginas que normalmente presentamos de la Iglesia Cristiana Independiente Betania Azcapotzalco, usted nos puede escribir y si hay dudas, con todo gusto estaremos listos para apoyarle a resolverle sus preguntas. Confiamos en que los tiempos de estudio bíblico sean tiempos que Dios utilice para la honra y la gloria de su nombre. Antes de entrar al estudio, vamos a cantar con los grupos de alabanza en este día. Después estudiaremos la palabra y luego nos despediremos. Oremos para dar inicio entonces al estudio de este día. Señor, queremos darte gracias por darnos el privilegio de poder estar reunidos a través de este medio, también los días jueves. Señor, te pedimos que tú bendigas nuestros corazones. Ayúdanos a resolver la gran pregunta de la vida. ¿Por qué estoy en esta tierra? ¿Cuáles son los objetivos que tú quieres que yo logre? Ayúdanos a caminar contigo, Señor. Guárdanos en todo momento. Ayúdanos a pensar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a pensar qué es lo que tú quieres de nosotros para alcanzar el premio que tú nos tienes establecido y para dar justo en el blanco donde tú quieres que lleguemos. Bendice cada corazón, bendice cada vida. Te lo pedimos en Jesucristo. Amén. Bienvenido a la sesión 5 de Caminando con Propósito. ¿Te has dado cuenta que de la manera en que miras tu vida, formas tu vida? Un día de verano, la mamá del joven Antonio lo envió a recoger un cuarto de frambuesas. De mala gana, él mismo se fue a la planta. Estaba seguro que esa tarde estaba arruinada. Entonces le vino un pensamiento. Sorprendería a su madre y le llevaría 2 cuartos de frambuesas en vez de 1. En vez de una tarea ingrata, su trabajo ahora vino a ser un reto. Él disfrutó recogiendo esas frambuesas, tanto que 50 años más tarde ese incidente todavía estaba fresco en su memoria. El trabajo no había cambiado,
pero su actitud sí. Y la actitud afecta todo. Mi gratitud a ti que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida. Porque es más que palabras, es más que una canción. Quiero expresar mi gratitud a ti que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera. Porque es más que palabras, oh, porque es más que palabras, porque es más que palabras, es más que una canción. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Tú eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús.
precioso Salvador, en la vida y en la muerte, protección me da tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero confiar en ti. La actitud mental de una persona tiene casi un increíble efecto en sus poderes, ambos, físico y psicológico. El psiquiatra inglés J.A. Hadfield da una sorprendente ilustración de este hecho. Él pidió a 3 personas a que se sometieran ellos mismos a probar el efecto de la sugestión mental en su fuerza, que fue medida apretando un dinamómetro. Ellos tenían que apretar el aparato con toda su fuerza bajo 3 diferentes condiciones. Primero, él los probó bajo condiciones normales. El porcentaje fue de 101 e hipnotizaba y les decía que ellos eran muy débiles. El porcentaje esta vez fue solo 29 libras. En la tercera prueba, el doctor Hadfield les dijo bajo hipnosis que ellos eran muy fuertes. El porcentaje esta vez aumentó a 142 libras. Bueno, aparte de su punto de vista de la hipnosis, Dios nos dice del increíble poder de nuestros pensamientos para afectar nuestras vidas, de ambas maneras, negativa y positivamente. Según de Corintios capítulo 10, versículo 5 dice: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Todos estamos familiarizados con estos argumentos. Batallas verbales sobre lo que es verdadero. Una pretensión es un reclamo o un esfuerzo para establecer un reclamo. Pablo nos dice en 2 Corintios que nosotros tenemos que destruir todo argumento o reclamo que pensamientos negativos traten de hacer en nuestra vida, ya sea que se refiera a su pasado, presente o futuro. Dios no quiere ligarnos a ninguna cadena negativa. Culpa que Él ya pagó o duda de su poder. Él sabe que nuestra actitud y los pensamientos que los entretienen serán la fuerza que guiará nuestra vida, ya sea para bien o ya sea para mal. No podemos cumplir nuestro propósito en la vida si estamos ligados por cadenas en vez de caminar en libertad. Oí de un hombre que dijo a su amigo: ¿dices que estás deprimido? ¿Qué estás pensando sobre eso? Mi futuro, fue la pronta respuesta. ¿Qué lo hace ver tan sin esperanza? Mi pasado. Sí, enfocarse en fracasos pasados puede destruir el gozo del presente y futuro. Charles Colson fue asesor del presidente Nixon en los Estados Unidos. Colson fue encontrado culpable y enviado a prisión por su participación en el escándalo de Watergate. Como resultado de su experiencia como un convicto criminal, Colson fundó la Confraternidad Carcelaria Internacional, que ahora es uno de los centros cristianos más grandes de evangelismo del mundo para prisioneros y sus familias. La Confraternidad Carcelaria tiene más de 50,000 voluntarios trabajando en cientos de prisiones en 88 países alrededor del mundo. Esto es un ministerio que ha bendecido millones de personas y empezó a funcionar hace 25 años, porque Charles Colson cometió un crimen. Los propósitos eternos de Dios para ese hombre incluyeron aún tratar con su pecado que lo envió a la prisión. Eso fue parte del plan de Dios desde el principio. Pero Colson solo encontró su propósito
porque no permitió que su pasado truncara su futuro. Me imagino que Satanás trató incesantemente de contaminar la mente de Pablo, sin importarle cuál fuera el propósito en su vida y la autoridad para Dios, usando contra él su pasado de persecución a los cristianos. Pedro, ¿cuán a menudo tenía él que llevar cautivos sus pensamientos acusadores? Pero la historia que es de más importancia para ti no es la de Pedro o la de Pablo, ni aún la de Charles Colson, sino la tuya. Lo que oro que usted oiga hoy es que la historia de su vida no haya sido arruinada, ni por sus pecados, ni por los de otros. Que el buen plan de Dios para su vida no esté sepultado bajo los errores del pasado. Dios tiene un plan para su vida, un buen plan, un plan sabio, un plan de amor, un plan soberano, y ese plan está todavía en efecto. Usted no se lo ha perdido. Dios está trabajando ese plan en su vida ahora mismo. Nunca olvidaré el día en que vi como 40 hombres vestidos de caqui bajarse de un viejo y deteriorado bus. Algunos tenían marcas en sus caras. Recuerdo especialmente a un hombre que su brazo había sido amputado. Algunos de ellos se veían duros. Me recuerdo pensando que no quería conocer a ninguno de esos hombres en un callejón oscuro. Pero todos ellos tenían dos cosas en común. Cada uno había pasado un tiempo en prisión y cada uno había sido libre. La libertad había tomado largo tiempo en llegar. Mientras hablaba con algunos de esos hombres, rápido vino a ser aparente que el adaptarse a la libertad requería algún ajuste. Ellos estaban tan acostumbrados a la prisión que algunos no podían comprender que realmente estaban libres. Como hijos de Dios, nosotros algunas veces no comprendemos el hecho de que hemos sido libres por nuestro Salvador. Lloyd Ogilvie dijo: la memoria del fracaso pasado es como arena en el engranaje de nuestra efectividad. Aun cuando Dios no ha puesto las esposas en las memorias pasadas en ti, ellas están impuestas ellas mismas. Así que, ¿cuál es la clave para vivir en libertad? Miremos la segunda mitad de 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. En el momento en que usted tiene un pensamiento negativo sobre su pasado, circunstancia presente o su futuro desconocido, comprenda que de dónde viene. Satanás y el mundo son las fuentes de todos los pensamientos negativos. Así que, háblale la verdad en voz alta, es posible. El pasado está detrás de mí y Dios lo usará para su propósito. El presente está totalmente bajo su control y su voluntad va a prevalecer. No necesito saber el futuro, porque tú, oh Dios, estás ya allí. Usted no avanza si constantemente está mirando el retrovisor. De la misma manera, el pasado es un timón para guiarte, no un ancla que te arrastra. Nosotros debemos aprender del pasado, pero no vivir en él. El 30% de las ansiedades de las personas están enfocando en cosas acerca de su pasado, que no pueden ser cambiadas. Si somos honestos con nosotros mismos, todos diríamos que hay algo en nuestro pasado que lamentamos haber hecho y desearíamos poder ir a gritos. Volver a ser. Todos esperamos ese récord limpio. Y eso es exactamente lo que nuestro Padre Celestial nos ofrece. Cuentan la historia de un padre y su joven hijo quienes vivían en España. Su relación llegó a ponerse en tensión, eventualmente destruida, y el hijo se fue de la casa. El padre empezó un largo viaje en busca de su perdido y rebelde hijo. Finalmente, poniendo un anuncio en el periódico de Madrid como su último recurso. El nombre de su hijo
junto con otros innumerables jóvenes, era Paco. El anuncio simplemente leía así: estimado Paco, encuéntrame enfrente de las oficinas del periódico de Madrid mañana al mediodía. Todo está perdonado. Te amo. Al día siguiente, al mediodía, habían ahí 800 Pacos enfrente de las oficinas del periódico, todos buscando perdón. El maravilloso poder del perdón, el perdón de Dios para nosotros y el perdón nuestro para nosotros mismos, la fuerza que guía su propósito. Qué bendición poder volver a encontrarnos en este día para estudiar juntos la palabra de Dios. Como usted sabe, estamos siguiendo los estudios bíblicos a través de los videos de Caminando con Propósito. Si usted en casa desea tener un juego de estos videos, solicítelo a la iglesia para que lo pueda tener y repasar después en otros momentos el estudio bíblico, Caminando con Propósito. Si usted nos lo pide, se lo podemos obsequiar totalmente gratuito. Por hoy vamos a hablar acerca de la fuerza que guía. ¿Cuál es la fuerza que guía su vida? ¿Cuál es el impulso? ¿Dónde está el motor de su vida? Y para empezar, déjeme hacerle una pregunta muy directa en la que yo espero que usted medite seriamente en ella. ¿Cuál es el trabajo más repugnante que usted ha hecho en la última semana, en el último mes, en el último año o en la vida? ¿Cuál? Quizás alguien me diga cambiar pañales. Alguien quizás me diga destapar caños, quitar sangre, no sé, lavar el baño. Para usted, ¿cuál es el trabajo más repugnante que ha hecho en la vida? Pregúnteselo y dígame por qué lo ha hecho. ¿Cuál ha sido la guía que lo ha impulsado a hacer esa tarea? Porque cuando hablamos de la fuerza de nuestros pensamientos, tenemos que pensar seriamente en qué son las cosas que nos motivan. Puede ser que haya pecados que nos motiven en la vida para hacer las cosas que hacemos. Puede ser que haya actitudes, puede ser que haya mentiras o pensamientos negativos. Realmente tenemos que pensar seriamente en cuál es la motivación de nuestra existencia. La fuerza de nuestros pensamientos. Qué interesante es la manera en que las personas pueden caminar en la vida guiados por pensamientos negativos o positivos, que lo llevan a tomar acciones, determinaciones que en muchas ocasiones pueden resultar dolorosas, catastróficas e inclusive se puede tener y llegar a momentos dramáticos en la vida. ¿Está usted en la cárcel de sus pensamientos? ¿O lleva sus pensamientos cautivos a Cristo Jesús? Recordemos 2 Corintios 10:5 que dice: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Pensamientos cautivos, pero a Cristo Jesús. En la vida hay dos cosas que tenemos que hacer cuando nos damos cuenta que nuestros pensamientos nos tienen alejados de Dios: arrepentimiento y confesión de pecado. Todas nuestras faltas tenemos que ponerlas delante de Dios. Cuando llevamos a cabo una acción y fracasamos a la hora de pensar si lo hicimos bien o lo hicimos mal, aun cuando esto parezca ser bueno, tenemos que valorarlo a la luz de la palabra de Dios. Y si finalmente ese pensamiento que nos llevó a una acción resulta negativo o pecaminoso, pues tenemos que arrepentirnos delante de Dios y confesar el pecado. Porque cuando confesamos nuestros pecados a Dios, la Escritura nos dice que hay cosas que suceden en nuestra vida muy especiales y particulares. En primera instancia, en Hechos 3:19, no vamos a leer
las citas, pero usted las puede revisar después. La Biblia dice que cuando confesamos nuestros pecados a Dios y nos arrepentimos, hay descanso para nuestra vida. ¿Cuánta gente no puede dormir por las noches? No estamos hablando de personas de una edad en particular. Hay mucha gente de todas las edades que no puede dormir porque hay un problema serio en su conciencia. Entonces, cuando confesamos nuestros pecados, Dios nos da el descanso que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu necesita. Cuando confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de Él, Dios nos revela toda la verdad acerca de lo que hemos hecho o dicho. Y también nos permite tener comunión con Él. Cuando confesamos nuestros pecados, inclusive también nuestro cuerpo se sana. Hay personas que están enfermos, que tienen grandes problemas en la vida, en la salud, porque no han confesado sus pecados delante de Dios. Recordemos simple y sencillamente a David, mientras él cayó, sus pecados le consumieron y su cuerpo, su carne se fue consumiendo lentamente. Pero cuando él confesó sus pecados, según el Salmo 32, él tuvo sanidad de su cuerpo y entonces pudo obtener la tranquilidad que su cuerpo necesitaba. Pero también el Salmo 51 nos dice que el arrepentimiento y la confesión de pecados nos lleva a una limpieza del espíritu, del alma y de la mente. Qué importante es poder tener una mente limpia, sana. Se dice que practicando el deporte hay mente sana. Cuerpo sano, mente sana. Pero para que haya mente sana y cuerpo sano se necesita confesión de pecados, arrepentimiento de nuestras acciones y entonces volvernos a Dios. Y sí, por supuesto, el descanso y el deporte ayudarán a nuestra vida, pero necesitamos simple y sencillamente entender que podemos tener mente sana, cuerpo sano, si realmente nos arrepentimos del pecado y confesamos a Dios nuestras faltas. Pero no solamente eso, también cuando confesamos nuestros pecados a Dios, según el Salmo 51, la mente se libera. Hay personas que viven atormentadas en el pecado, por la maldad, por todas las cosas que han hecho. ¿Sabe? Una de las razones por las que la gente está en confinamiento en las cárceles y sufre, lo que más sufre no es estar encerrado, no es estar inclusive solo, sino el estar cautivo de sus pensamientos y estar recordando las acciones que bien pudo haber cambiado. La historia, dice, pudo haber sido diferente si yo no me hubiera enojado, si yo hubiera actuado diferente, si yo hubiera tomado en consideración estas cosas o estas otras cosas. Mucha gente en las cárceles sufre porque simple y sencillamente son cautivos, no solamente tras las rejas por sus acciones, sino también son cautivos de sus pensamientos. Y la persona que descansa en Dios, que tiene arrepentimiento y confesión de pecados, limpia su mente, limpia su alma y limpia su espíritu. El espíritu, cuando está sujeto no solamente a las pasiones, sino a las acciones que hemos hecho en la vida, nos lleva a ser cautivos de nuestros propios pensamientos. Y cuando somos cautivos de nuestros pensamientos, actuamos negativamente ante lo que Dios quiere que hagamos. Pero cuando confesamos nuestros pecados, la Biblia dice que Dios borra y olvida el pasado pecaminoso de nuestra vida. Todo el tiempo el Señor lo dice en Isaías 43:25, que Él borra nuestros pecados y se olvida, nunca jamás los vuelve a mencionar. También lo dice y lo menciona Jeremías capítulo 31, versículos 33 y 34. Dios está dispuesto a que cuando nosotros confesamos el pecado y estamos arrepentidos por el pecado, lo borra, lo olvida. Puede ser un pecado terrible, aún el asesinato, la cosa más horrible y pecaminosa que usted se pueda imaginar. Si la confesamos a Dios y nos arrepentimos por Él, Dios lo borra y se olvida de nuestro pecado, lo lanza al fondo de la mar. Dios se compadece de nosotros, dice Miqueas capítulo 7, versículos 18 al 19. Todos nuestros pecados Dios los olvida, Dios los deja en el olvido. Cuando lleguemos, por la esperanza que tenemos, a la patria celestial,
vamos a notar que podremos tener cielos nuevos y tierra nueva, cuerpo nuevo, pero también no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron y todas serán hechas nuevas. Imagínense por qué tantas veces derramamos nuestras lágrimas a causa del pecado y de nuestros actos. ¿Cuántas veces vivimos una vida pecaminosa que nos lleva al dolor y a la enfermedad? Tenemos que pensar seriamente en lo que nosotros queremos hacer. Y si queremos vivir esos cielos nuevos y esa tierra nueva, como dice Apocalipsis 21:4, debemos dejar a un lado el pecado, debemos arrepentirnos y debemos confesarlo. Acuérdese lo que dice el pasaje de este día: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Vamos a ver más adelante algunas cosas más importantes del desarrollo de la vida cristiana y cómo dejar que los pensamientos no nos cautiven, no nos encierren, sino que nuestros pensamientos sean liberados por la gracia del Señor Jesucristo. La segunda parte del libro de la segunda carta de los Corintios, el capítulo 10, versículo 5, en su segunda parte nos dice: y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Qué importante es el poder entender que cuando sometemos nuestros pensamientos a Cristo Jesús, cuando los llevamos cautivos a Él, entonces nos viene algo que se llama libertad. La libertad con la que Cristo nos ha hecho libres, le decía el apóstol Pablo a los Gálatas. Dios nos ha libertado en Cristo Jesús. Y muchas veces los cristianos, muchas veces las personas continuamente regresan a maquilar, darle vuelta a sus pensamientos negativos y se vuelven esclavos de sus pensamientos. Recordemos esto siempre: llevemos cautivos nuestros pensamientos a Cristo Jesús y seamos libres de todo peso que pueda poner en nuestra vida el pensamiento que gira en torno al pecado o a lo negativo de la vida. Mucha gente no puede lograr cosas en la vida porque piensa que no tiene la habilidad, que no tiene la capacidad. Hay que pensar positivamente, pero hay que buscar siempre que el positivismo no esté encaminado hacia cosas que son pecaminosas, sino aquello que da la honra y la gloria a Dios. Dios ha libertado nuestra vida en Cristo Jesús cuando hemos llevado nuestros pensamientos a Él. Y entonces el Espíritu, nuestra conciencia y nuestra mente están libres de toda condenación. Piense por algún momento, ¿por qué algunas ocasiones tenemos pesadillas en nuestros sueños? ¿Sabe que todos los días soñamos? Hay un momento en la profundidad del sueño que estamos soñando, no recordamos todos los sueños. Algunos son más impactantes que otros y nos permite la mente recordarlos. Y algunos de nuestros sueños tienen que ver con lo que hemos estado pensando en las últimas horas, a lo que le hemos estado dando vueltas y vueltas y vueltas. Cuando estamos así, el espíritu nuestro está sujeto a la determinación de nuestros pensamientos y nuestra conciencia nos cautiva y nos tiene también esclavos. Y entonces la mente da la vuelta y vuelta y vuelta y vuelta sobre los mismos pensamientos. Llevemos siempre a Cristo todo pensamiento cautivo a Él para que se someta al Señor Jesucristo. Y la libertad con que Cristo nos ha hecho libres sea una realidad en nuestras vidas. La gente no está en la cárcel, no está en las prisiones, no está en los centros de rehabilitación de alta seguridad, pero sufre constantemente por estar encerrado, cautivo en sus pensamientos. Y sabe, muchas personas que aún que conocen la Biblia y que saben acerca de esto que la Biblia enseña, muchos creyentes siguen cautivos en sus propios pensamientos. No tienen la libertad de espíritu, de conciencia y de mente con que Cristo nos ha hecho libres. Y además, la libertad es algo que se compra, no con dinero.
que se paga no con esfuerzos humanos. Cristo ha pagado por nuestra propia vida en la cruz del Calvario, y esa libertad con que Cristo nos ha hecho libres no es una libertad que se pueda vender. Proverbios 23 dice: compra la verdad y no la vendas. Es importante que usted y yo entendamos que no podemos mantener libre nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra conciencia, nuestra alma de pensamientos negativos o pecaminosos si no están sujetos, sometidos al pensamiento del Señor Jesucristo. La libertad con que Cristo nos ha hecho libres, cuando llevamos nuestros pensamientos cautivos a Él, se defiende con valentía y firmeza, como les decía el apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Quién los engañó? ¿Quién los fascinó para que volvieran al pensamiento de la esclavitud cuando ustedes eran libres en Cristo Jesús? ¿Quién te cautiva a ti? ¿Quién te sujeta a pensamientos negativos? ¿Quién hace de tu vida que sigas manteniendo esa vida miserable muchas veces por pensamientos que están cautivos en la mente por el pecado? ¿Sabes? El único que logra que nuestros pensamientos estén cautivos es Satanás. Cuando tú te dejas llevar por Cristo y llevas tus pensamientos para que estén cautivos a Él, eres libre de mente, espíritu, conciencia, alma, pero tienes que defenderlo con valentía y con firmeza. Valentía porque debes de saber que Satanás atacará tu vida. Firmeza porque la vida cristiana se vive con valentía y con firmeza, mantenidos en la esperanza, en la fe del Señor Jesucristo. Recuerda, Cristo es libertad. Él fue enviado a nosotros, dice Isaías capítulo 61, versículo 1, para dar libertad a los cautivos. Y nosotros estábamos cautivos en nuestros propios pensamientos, en nuestras pasiones, en nuestros pecados, en nuestras debilidades, pero con Cristo hemos sido libres. Y el Señor Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿De trabajo? A lo mejor nunca te vas a cansar del trabajo físico, del deporte, de algo que disfrutas hacer de manera física, pero ¿cuánta gente está cansada en el espíritu y en la mente porque no ha venido a Cristo Jesús? Recuerda las palabras del Señor. El único que da libertad es el que dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y Él te hace que lleves una carga diferente, ligera, que no te agobia, que no te cansa mental y espiritualmente, sino una carga que te lleva a un nuevo estilo de vida. En Cristo nosotros hemos sido liberados de la ley del pecado y de la muerte, nos dice Romanos capítulo 8, versículo 2. Muchas cosas tenemos en Cristo Jesús, el perdón de nuestros pecados, pero una muy importante es la libertad de poder no estar, mejor dicho, sujetos a la ley del pecado y poder saber que también hemos sido libres de la muerte misma, porque cuando estamos en Cristo, nueva criatura somos aquí y un día resucitaremos a una nueva vida. Recordemos, hermanos, que Cristo sea la fuerza que motive y que guíe nuestros pensamientos. Y si usted lo duda, recuerde siempre 2 Corintios 10:5, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Al final de este estudio aparecerá una lámina donde usted puede seguir los pasos para tener una relación personal con Dios y encontrar libertad a sus pensamientos. Por hoy, déjeme orar e invitarle a orar conmigo y seguramente usted ponga ahora mismo sus pensamientos y después siga lo que dice la lámina de cómo obtener la libertad en Cristo Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias en este momento por la vida que tú nos das y por la libertad que tenemos en Cristo Jesús para poder caminar de manera positiva en la vida y alcanzar, Señor, libertad y alcanzar una conciencia limpia, un espíritu tranquilo, afable, amoroso y que podamos llevar siempre, Señor, en alto el nombre tuyo en todas las cosas que hacemos. Señor, si alguien está cautivo de sus pensamientos, si alguien vive una vida negativa, en esta hora, Señor, yo te pido que tú le liberes, que pueda acercarse a ti, recibirte como Señor y Salvador personal,
para que pueda tener esa libertad que tú nos has dado en Cristo Jesús, en quien oramos y te alabamos, ahora y siempre. Amén. Nos sentimos contentos de poder llegar al final, no sin antes decir que Dios bendiga su vida y no olvide que estamos para servirle. Tome nota de las direcciones electrónicas y escríbanos, coméntenos, háganos preguntas. Será una bendición poder tener interacción a través de este medio con usted. Oremos para despedirnos y que Dios guarde su corazón. Señor, queremos darte gracias por este día que nos has dado de vida. Ayúdanos a recordar, Señor, que tu palabra es verdad y que se puede marchitar la flor, se puede secar la hoja, pero tu palabra, Señor, la palabra de Jehová permanece para siempre. Bendice cada vida, Señor, cada corazón, cada hermano, hermana, amigo, amiga que ha estado pendiente de esta transmisión, guarda sus corazones. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. Deseamos que Dios le bendiga y que usted pueda mantenerse siempre en contacto con nosotros, y al despedirnos decimos: cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Salmo 149:1. Dios le guarde.